encuentros que uno los va añorando en la medida de lo posible y se dan en el tiempo que Dios quiera. Yo creo que estar al lado de un compueblano y alguien a que uno le tiene respeto y admiración, lo hace todavía mucho más interesante. Y en ese caso nos estamos refiriendo a don Eduardo Estrella. Y usted le pone entonces presidente del Senado. Don Eduardo, gracias. Jordi, quien estaba llorando en este momento era yo, no tú. O sea, que para mí es un placer y me da una distinción de que también tú te hayas desplazado aquí a Santo Domingo para que podamos hacer esta entrevista, que hubiera sido bueno en Santiago, como santiagueros que somos ambos, pero para que la idea también que tú conocieras por dentro el Senado de la República, que es parte muy importante, que a nosotros nos interesa que gente que hace opinión pública como tú conozca lo que estamos haciendo. Yo lo creo válido eso. Senador, ¿quiénes fueron sus padres? Mi padre fue Guarioné Estrella Sadalá, militar por muchos años. Hizo toda una vida, una carrera militar. Un hombre de una trayectoria muy intachable. Y también tenía el principio de la lealtad y de la honradez. Y también de la sencillez y la humildad. Aunque era militar, con todo el poder, siempre era un hombre que andaba solo, no ostentaba. ¿Pero usted es así también? Y así, yo diría, saqué de ahí, ese fue mi gran referente siempre en la vida. Y mi madre fue Mabel Elisa Virella, también oriunda de padre que venía, su padre era puertorriqueño, don Teodoro Virella, que es de donde se origina esa zona que se llama Alto de Virella. Alto de Virella. Sí, era porque ahí vivía mi abuelo y ahí yo viví mi primera infancia. Por eso yo decía que vivía cuando hicimos algo del Ministerio de Interior y Policía, en Sánchez Libertad, que yo dije, esta es mi zona, pues yo vivía entre el ensanche Libertad y el ensanche para allá. Sí. Entonces, esos fueron mis padres. Afortunadamente, una familia siempre muy unida y en lo cual nos enseñaron valores y el valor familiar sobre todo. Cuando usted recuerda a su padre y a su madre, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Como te digo, la sencillez y la honradez. Y en mi madre ese amor por enseñarnos, por hacer las cosas bien hechas, por la cortesía, por la disciplina. Que yo creo mucho en eso, en la disciplina y el respeto en la familia. Y usted siendo, porque su abuelo también fue militar, sí, su padre militar, ¿no le pasó la idea de ser militar? Déjame decirte que cuando yo regresé de haber estudiado mi carrera en México, en la UNAM. En la UNAM, que fui egresado de la UNAM. O antes, yo en un momento, me añoró porque como era una época de los hijos más pequeños, yo era soy el cuarto, pero en esa época era el más pequeño, viajaba el país cuando trasladaban a mi padre. Yo llegué a vivir en Santiago Rodríguez, en Dajabón, en La Vega. Y en Dajabón recuerdo que vivíamos prácticamente en el recinto militar. Y yo iba a ver... Esa es la vida del militar. Del militar, cuando los militares iban a comer y el chao, y me crié en ese ambiente. En un momento me atrajo la idea. Y mi padre siempre decía, sí, pero yo primero quiero que tú estudies y que te formes. Y cuando vine de México, todavía me dio la vena y iba a ingresar como militar, como ingeniero militar, al cuerpo de ingeniería. Pero cuando me lo plantearon, yo, santiaguero al fin, que quería estar en Santiago, dije, no, yo pensé, si hay un cuerpo de ingeniería en Santiago,
yo hago aquí. No, estaba en Santo Domingo y como que eso no me llamó la atención porque iba a tener que estar aquí. Y ya luego empecé a ejercer la carrera y vamos a decir, me desencanté de la vida militar, pero siempre guardo gratos recuerdos, por eso valoro tanto el trabajo que hace las Fuerzas Armadas y la Policía Militar Nacional, Sí. porque yo me crié En ese ambiente. en ese ambiente. Y entonces, ¿cómo se da, usted habiendo estudiado en la UNAM, usted allá tuvo un primer cargo, siendo secretario de segunda clase en la embajada? En la embajada. Entonces, ¿cómo Y llega me tocó momentos interesantes, ahí conocí sí? yo a Henry Kissinger. ¿Cómo? Pero cuénteme algo de eso. Sí, no, Una anécdota que usted puede recordar con él, si No. tuvo la oportunidad. no, sí, fue coincidencialmente porque en la delegación El asunto protocolar. dominicana en México no había muchas personas, 3 personas, el embajador, un ministro consejero y yo. Y a veces salía el embajador, que es el decano del cuerpo diplomático, don Gustavo Gómez Seara, o el ministro consejero, y me tocó en momento dado estar representando en muchos eventos. México siempre se ha movido mucho Sí, diplomáticamente. Es cierto. Y me tocó participar en eventos representando al país, Congreso del Cacao. Entonces yo siempre, cuando estoy en una función, me gusta trabajar. A mí, como dice, no me gusta la botella. Que sea de gratis. Que es de gratis. Entonces yo, como estudiaba, le decía al embajador, no, yo quiero ir a actividades, que me asignen jornadas y que me asignen viajes. Y los fines de semana, cuando eso volaba un solo viaje de Dominicana a México, era Iberia, que hacía Dominicana a México y seguía para España. Sí. Y entonces normalmente siempre los domingos llegaban muchas delegaciones de funcionarios dominicanos, de personalidades, de profesionales, y ahí conocí también mucha gente. Sí. A Monseñor Polanco Brito, directores de presupuesto, funcionarios, don Adriano Uribe Silva, que fue una vez presidente del Senado. Conocí mucha gente y me tocaba ir a mucha actividad. Y en un momento de eso, que en la delegación no había nadie, llegó Kissinger a México, a un evento. Wow. Y entonces yo fui y lo conocí. Y me dijo, oh, pues usted es un diplomático muy joven. y tuve la suerte de conocerlo, un hombre que tenía una personalidad. Claro, una proyección. Una proyección. Él no fue presidente, pero tenía el poder de eso. Tenía el poder de eso. Y así conocí también el mundo diplomático, porque en esa época de la Guerra Fría, en México había delegaciones diplomáticas de toda parte del mundo. Con muchos exiliados políticos. Y habían asociaciones de diplomáticos y los exiliados políticos dominicanos que llegaban. Yo tenía buena relación con ellos también. Y fue una bonita experiencia. Pues entonces, no me resulta difícil preguntarle cómo salta de la ingeniería, de salir de México, llega a la República Dominicana para meterse a la política. ¿Cómo se da eso? Mira, la vida, yo siempre simpatizaba con mi familia por el presidente Balaguer. Me tocó, yo recuerdo, venir estudiando en México en el año 74 a hacer una pasantía. Y me pasé 2 meses trabajando cuando se estaba construyendo el muelle de Puerto Plata. Wow. Sí. Pero me coincidió en un momento que vine que era una campaña política que había. Sí. Y entonces ahí vi lo que era la campaña política, pero yo estaba trabajando en el puerto. Pero siempre, y desde el colegio, yo tenía mis inquietudes sociales, no tanto políticas, pero no partidarias. Yo luego, lo que trabajé en mi vida profesional, construyendo, tenía una compañía con un amigo, socio que habíamos estudiado juntos en el colegio, y fui presidente luego de la Regional Norte del Godia, del año 84-85. Ahí contraje matrimonio con Arelis. Y entonces se dio la campaña del año 86 del presidente Balaguer. Ahí yo conocía de tiempo, porque había hecho también trabajado una vacación. A mí siempre me gustaba trabajar. Había trabajado un momento dado en Hoyo de Lima Industrial. Claro. Y conocí a don Simón Tomás Fernández, que era amigo también de mi familia, muy cercano.
Y don Simón, de uno habíamos tratado, cuando yo regresé de México, él quiso que yo volviera a Hoyo de Lima, pero yo ya me quedé independiente. Pero en el 86, para esa campaña, él aspiraba, yo creo que a senador. Sí, sí. Y entonces vino una negociación y él declinó la candidatura, pero apoyó a Balaguer. Él venía del PRD, creo. Y Balaguer hace una cena, creo que en diciembre, en su casa. Y entonces ahí iba a ser la convención del Partido Reformista, la sindicatura. Y Balaguer pregunta por mí, o no sepa, y ahí Simón Tomás le sale a la colación mi nombre para vicesíndico, que es lo que ahora es un vicealcalde. Vicealcalde. Que claro. podía ser del mismo género, Sí, del mismo sexo. Entonces a mí me llaman en un diciembre, yo me acuerdo tenía yo hasta fiesta de mi compañía con los empleados, y me dice, mira, al presidente le gustaría esto y mañana una convención y queremos que tú vayas, que tú lo aceptes. Pero yo lo hice como una forma, digo, si en eso yo puedo colaborar para que el presidente Balaguer gane, pues con mucho gusto acepto. ¿Sabes? Y entonces ahí anunció la vicesindicatura. Y él dijo, un joven pestante de Santiago, él conocía a mi familia, que mucha gente dijo, él se equivocó porque la gente confundió que quería que era Mauricio Estrella, Mauricio, sí. Que sí era presidente del Partido Reformista, sí. había sido regidor, correcto, una persona con grandes conocimientos municipales. Claro. Y de ahí, entonces yo igual quiero justificar, como digo yo, la designación y me involucro en la campaña. Ya. Pero luego ya me dicen en la elección que me ofrecen posiciones cargos en el gobierno. Y yo le dije, no, pero yo lo que quise fue colaborar. Inclusive me involucré en la comisión de transición del gobierno. En ese momento yo hice, me acuerdo de esa época, una evaluación de todas las obras que estaban paradas en el Cibao. Y entonces eso es lo y entonces ahí me involucro, pero no acepto ninguna posición, me quedo trabajando. Pero son, como digo, esas coyunturas que se dan. Yo he hecho esa historia otra vez de don Simón. Iba, creo que a lo que era la Rosario Dominicana. La Rosario. Y me dice, mira, como tú vienes de México, yo sé que te graduaste con un grupo de profesionales, ingenieros de minas, que vinieron a casa de ella, que trabajan en la Rosario. Me gustaría reunirme con ellos para empaparme de la Rosario. Pero cuando llegó el momento, había nombrado un ministro de Obras Públicas, que acababa de renunciar a los 2 días, y en la historia cuando Simón va a juramentarse, le dicen que Balaguer, no, pero yo levante la mano, pero yo lo quiero para otra posición ahora, para ministro de Obras Públicas. Oh, sí. Y lo pone ministro de Obras Públicas. O sea, y entonces, la persona ahí, él entonces me llama y me dice, mira, hay esta situación, tú en esta no me puedes dejar solo. Yo necesito ir poner un viceministerio en Santiago que no existía. ¿Y cómo fue para Digo, usted? yo no, pero que yo no me voy a ir para Santo Domingo. Me dice, no, pero a Balaguer no le gustan esos ministerios en el interior, pero en el caso de Santiago, él me permitió que te pusiera a ti. Y ahí yo me involucro en la función pública como viceministro en Santiago. Y brevemente, en un minuto, ¿cómo fue para usted esa primera experiencia con don Simón? No, y en el área pública. En el área pública, una experiencia de servicio, nomás de ahí de servicio, me involucré, le di seguimiento, imagínate, tenía jurisdicción en todo el Cibao, viajé, organizé la oficina de tramitación de plano en Santiago, porque yo manejaba todas las áreas, carreteras, edificaciones, y fue una buena experiencia. De ahí termino aquí en Santo Domingo como viceministro, continúo después, a los 4 años, en el 90, Balaguer me designa director de INAPA. En INAPA. Y en el 91, el año siguiente, me designa ministro de Obras Públicas. Dejémoslo ahí, que ahí yo quiero entrar con un detalle en esa función. Vámonos a ir a una primera pausa. En conversación con el presidente del Senado, santiaguense, santiaguero, don Eduardo Estrella. Toda una figura de respeto, no solamente en el Cibao, en el país. Vamos a la pausa.
Bien, continuando en este encuentro, en esta conversación de esta noche, de este domingo, como habíamos dicho con el presidente del Senado, que como bien hacíamos referencia, fuera de cámaras, don Eduardo y yo, el primer santiaguero en más de 50 años en esa posición. Y con qué orgullo, ingeniero. Es un honor para mí que Dios me ha dado. Sí, y usted siempre ha tenido su cierta dicha, porque cuando usted entró al Senado, la primera ocasión, 90, 86, no, 94. 94. Quien lo sustituye a usted es el papá del presidente. Sí, Rafael. Don Rafael Abinader. En el 98. Eso para que usted vea cómo la vida... La vida... Bueno, nos quedamos con el aspecto de usted ya entrando como secretario, que en ese tiempo eran secretarios, no ministros, de Obras Públicas. Don Diego de Moya, constructor privado conocido en el país, dijo más o menos lo siguiente de usted, que él se había sentido admirado porque usted primero le había dado oportunidad a las empresas criollas en las contratas, ese tipo de cosas, y que él se había quedado impresionado cuando se estaba reconstruyendo el aeropuerto de Puerto Plata, porque había una licitación, yo no recuerdo bien porque lo leí, pero me vino a la mente, con una empresa francesa, y usted redujo el presupuesto en más de 40 millones, y con el aeropuerto funcionando, usted lo terminó. Esa es una historia. Esto fue... Primero se iba a dar una obra, porque cuando eso existía grado a grado. Exacto. Y yo le advertí al presidente en ese momento que yo entendía que la obra estaba sobrevaluada, o sea, o sea, la oferta que se había hecho. Y eso determinó, luego de varias ponderaciones, que se hiciera un concurso. Entonces, en ese concurso ganó un consorcio, donde el ingeniero Guimoya era parte, y el ingeniero Pedrito H. y Jesús Rodríguez Sandoval, era un consorcio dominicano. Y lo que originalmente iba a costar 60 millones de dólares en esa época, costó 40. 20 millones de dólares menos. 20 millones, exacto. Sí, dólares menos, dólares. Lo cual eran 20 pagados en moneda dominicana y 20 sí, en moneda extranjera, porque en ese momento había problemas de divisa. Y él ahí tuvo la oportunidad de conocerme más de cerca. Y siempre fue una gente que después de eso hicimos una gran amistad, me admiró mucho, yo lo admiré a él y Don King fue una gran persona, como él, como muchos otros contratistas dominicanos. Pero que siempre yo tuve y he tenido la satisfacción cuando pasé en esos momentos, aún dando obras, adjudicándolas de grado a grado, que ese no fue el caso, eso fue un concurso. Pero yo siempre digo que ningún contratista puede, gracias a Dios, decir que me sobornó a mí con un dinero, una cosa de decir, eso para mí. Eso siempre ha estado establecido. Sí. ¿Cuál ha sido la parte de los proyectos, estando usted ya en la presidencia del Senado, que usted puede recordar con mayor preponderancia de lo que usted ha manejado? Mira, aquí te voy a decir rápidamente, se han hecho grandes transformaciones. Inclusive yo quiero que después hagamos un recorrido por las instalaciones, porque primero ha sido toda una parte en la institución de la parte informática, electrónica, la digitación del voto electrónico, digital, que no sea manual, que todo eso queda registrado con transparencia por qué votó cada quien, que hayamos subido a las nubes todo el archivo del Senado, de todas las leyes que hay de su fundación, un acuerdo con el Archivo General de la Nación. Tú buscas cualquier ley y ahí aparece es cierto, que tenemos
todas las leyes también que Es cierto. están en curso. Porque nosotros hicimos una entrevista y nos hicieron esa referencia, es cierto. Todas las leyes que se han aprobado en este Senado de la República están en las nubes, a disposición del público. Y todas las leyes que se están estudiando aparecen ahí, en qué comisión está, a qué nivel están. Pero también hemos hecho algo en esa página, que pusimos una ventanilla que dice tu opinión cuenta. Oh, sí. Cualquier dominicano de cualquier punto del país, sin venir aquí a la comisión o sin asistir a una vista pública, puede opinar sobre una ley, aún estando en el extranjero. Puede dar una opinión sobre una ley y eso llega a la comisión. Eso fue un primer paso para nosotros montar, que nos permitió, aún en tiempos de pandemia, duplicar el trabajo aquí en el Congreso. Claro. Este ha sido estos 3 años muy productivo en el Congreso. Porque el mayor trabajo, la gente cree que a veces en las sesiones es en las comisiones. Y aquí se ha duplicado el trabajo en las comisiones. Y se han duplicado los proyectos de ley. Eso no ha permitido que aquí hayamos modificado la ley de aduana, que tenía 62 años que no se modificaba. Sí. Aprobamos la ley de comercio marítimo. Aprobamos la ley de extinción de dominio en el Senado de la República. Hemos aprobado ahora una ley que está en la Cámara todavía de aviación civil para la competencia de la aviación civil, que le permita a las líneas aéreas dominicanas competir con las extranjeras y ha ayudado ya en los destinos que están volando las empresas dominicanas a reducir el precio de los pasajes. Sí. ¿Entiendes? La ley de infantil, la ley del autismo y también la que unió el INAIPI y todas esas instituciones de la primera infancia. Es correcto. O sea, muchas leyes de índole sociales, pero también de índole económico. La ley de fideicomiso público. O sea, hemos revolucionado sin número la ley. Ahora estamos trabajando la ley de contencioso administrativo. Del tribunal. El Tribunal Contencioso Administrativo. La ley que le permitió también a la Suprema Corte la parte digital. De facilitar. La firma digital. Hemos venido haciendo un sinnúmero. Tenemos ahora mismo la ley de modificar la Cámara de Cuentas. O sea, lo que es la ley de la Cámara de Cuentas, para actualizarla en el momento. La ley de compra y contrataciones la estamos estudiando. Aprobamos la ley del manejo de los bienes incautados, que se está también en la Cámara de Diputados. La ley de ciberseguridad, que también está en la Cámara de Diputados. O sea, yo diría así un Senado de la República bastante productivo. La ley que unificó, que ya quitó lo que es el CEA, también la de FOMPER, también que suprimió la CDE. O sea, toda esa parte, la ley que creó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Sí, que antes era el INVI. Que antes era el INVI, que antes eran 10 instituciones construyendo vivienda. Hasta FOMPER construía vivienda. En eso está también lo del contrato de los contratos de alquiler. Por eso. De la ley de alquiler. Efectivamente. Entonces, hemos venido, la ley electoral, o sea, un sinnúmero de leyes que la verdad que yo digo que ha sido un Senado sumamente productivo. Y tenemos otras leyes en carpeta que venimos trabajando también. En ese sentido, ha habido críticas con relación a eso, que dicen que el Senado, y en el caso de su persona, no ha habido mucha objeción para el Ejecutivo en cuanto a los proyectos que envía el Ejecutivo. ¿Qué respuesta tiene usted para eso? Es que mira, cuando son cosas que coinciden, porque yo digo, un Congreso está para fijar posiciones, pero el Congreso no está para pelear con el Ejecutivo. O sea, la gente que quisiera aquí eso tiene su sentido. Un Congreso, pero nosotros, muchísimas leyes que han venido del Ejecutivo han sido modificadas aquí. Si fuéramos un sello omígrafo, se aprobaran como viene. A eso me referí. Se aprobaran como viene y se modifica. Pero no solo eso, que se han enriquecido en el Congreso, sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, y que ha habido también, y hay que decirlo así, la voluntad política o el aspecto democrático y de respeto al Congreso del presidente Luis Abinader, que ninguna de las leyes que nosotros le hemos enviado hasta ahora la ha vetado. Es cierto. Aún habiendo venido del Ejecutivo y aún habiendo sido modificada. Es cierto. Eso ¿Tú me entiendes?
Inclusive aquí hubo un préstamo en el Congreso que nosotros no lo aprobamos. Y no se conoció. Cuando vino originalmente la parte de aquel contrato de Punta Catalina, eso se quedó aquí, no se aprobó. Pero o sea, cuando hay una cosa, cuando vino la ley de trata, dimos una rueda de prensa y dijimos, no, las modificaciones que haya que hacer aquí, en defensa del interés del país, se va a hacer, y el Ejecutivo estuvo de acuerdo. Pues yo estuvo tan de acuerdo que al final decidió retirarlo. Sí. Pero aquí se le iban a hacer modificaciones. Sí, sí. Entonces yo no sé qué es lo que le llaman adherirse al Poder Ejecutivo. Pero es bueno que usted lo haya mencionado, porque muchas veces se engloba y no se informa. Y no se informa. ¿Entiende? Por eso quise hacerle la pregunta. En el caso de Santiago, oriundo usted de allá, ¿cómo se siente usted desde la presidencia del Senado y el trabajo que ha realizado el gobierno allá? No, eso yo lo he reiterado. El presidente Luis Abinader ha venido cumpliendo con Santiago su promesa de campaña y la promesa y el compromiso que nosotros hicimos. ¿Qué demandaba Santiago? Desde los sectores empresariales hasta la población. Se lo pregunto porque como usted era, como parte de su partido, también era asumo que era un compromiso. Un compromiso, una alianza, sí. Entonces, ¿qué la gente demandaba? Que a Santiago se le devolviera parte de lo que paga en impuestos. Y eso... Que fuera visto. Fuera visto. Por grandes años, más de 20 años, prácticamente Santiago en ese aspecto. Sí, es cierto. No fue tomada en cuenta. Es cierto. Las grandes inversiones eran en la capital o en el este, y eso ha hecho que las obras que se estén haciendo en Santiago, y yo me siento muy bien de poder, en lo que esté a mi alcance, también por mi conocimiento, poder ayudar en eso. Pero no solo en Santiago, yo era un defensor, siempre lo he sido en política, y si tú buscas mi discurso, del desarrollo del puerto de Manzanillo. Que después de la Grenada, la primera reparación la hice yo. Eso es lo que le iba a decir. Por eso. O sea, sí, eso sí es una... Yo he sido coherente política. Es nuestro puerto más cercano a Estados Unidos. Usted ha sido coherente con eso. Y el presidente lo está enfocando, que va a hacer la circunvalación de Navarrete, inclusive llevarla hasta 4 vías hasta el cruce de Esperanza. Que se va a poner generación en el Cibao. Jordi, el 90% y pico de la generación del país estaba en el Mar Caribe. La zona más combativa con nosotros con los huracanes. Sí. Yo decía, nosotros estábamos expuestos, que si hubiera pasado un huracán como pasó en Puerto Rico, nos hubiera dejado prácticamente 15 días, un mes sin luz. Sí, en esa parte que es vulnerable, allá no entra. Entonces, todas esas inversiones, que es lo que yo siempre propugné y defendí en política, yo me siento identificado de que el presidente no solo ha cumplido con Santiago, sino con muchos planteamientos, con la transparencia administrativa, con el combate a la corrupción. O sea, no abogábamos eso, toda una sociedad, de que hubiera independencia del Ministerio Público. Entonces, yo me siento que en un 90% de las cosas, puedo decir, he coincidido con lo que el presidente, además, la intención que la población le ve, de hacer las cosas bien hechas. Ingeniero, ¿cuáles son sus aspiraciones? ¿Le gustaría aspirar un año más en la presidencia del Senado? No, mira, yo he planteado en varias ocasiones, en varios sitios, que nosotros como aliados del presidente Luis Abinader, también somos un facilitador, y que nosotros no somos gente de poner condiciones en política. O sea, condiciones, como tú dices, conceptuales. Esa no es su naturaleza. Esa no es mi naturaleza. Eso es real. ¿Tú entiendes? Entonces, yo siempre digo, la mayoría aquí la tiene el PRM. La dirección del PRM en cada año toma la decisión que entienda que es más conveniente a la gobernanza, a la gobernabilidad. Y esa decisión que tome yo la voy a apoyar, la voy a acatar. Aquí hay mucha gente con méritos que tienen sobrado. Entonces, yo en eso no soy una gente egoísta. O sea, yo me siento muy satisfecho de que me hayan honrado con una posición por 3 años, que yo no pedí, que tal vez no me la merecía, que he tratado
de trabajar, yo trabajo el día a día. Si utilizáramos la frase de su antiguo líder, dice que no se cambia de caballo cruzando el río. Pero es lo que te digo, o sea, los presidentes tienen y los pagos muchas prioridades. Sí, yo sé. Muchas emergencias. Entonces, a veces, uno lo que tiene que ver es el punto final, el objetivo final. Y cómo llegar ahí, cómo lograr esas metas, y en la medida se van tomando la medida que convenga. Sí, Que las circunstancias planteen. Eso es cierto. Pero como yo, un amigo, ¿tú entiendes? Un aliado, una gente cercana que siempre él me ha tratado con una distinción exquisita. Eso es verdad. Soy yo la persona para poner una traba. Para poner traba. Ese no es la persona que Jordi conoce. No, yo sé. Y ni que conoce tampoco el país. El país. ¿Usted cómo le gustaría que el país lo recordara? Como un servidor público. ¿Y su familia? También como una gente que yo no tenga mañana que bajar la cabeza. Yo siempre le he dicho a mis hijos, una de las mayores virtudes en la vida, o dos, es la humildad. Sí. La humildad abre puertas. Ser humilde, estas son posiciones pasajeras. Ser funcionario público no creerse que uno es dueño de nunca va a terminar. Que nunca va a terminar. ¿Entiendes? Y hacer por unos pasos, hacer la cosa con honradez, cumplir con su deber y trabajar 24/7. Yo soy una gente sin descanso. En tiempos de pandemia decía, los más de 60 años deben quedarse en su casa. Y yo le dije, bueno, yo voy a hacer una excepción porque yo vengo a trabajar todos los días. Usted cumplió 70 ahora. Y le doy gracias a Dios, por lo menos como por relaciones exteriores estoy. Se ve con mucho dinamismo. Mucho dinamismo. Para ir finalizando. Muy bendecido por Dios. Sí, eso es cierto. Para ir finalizando, ¿cuántos hijos tiene? Yo tengo 4. ¿Le molestaría que alguno se dedicara a la política? No, mis hijos, mira, lo primero, yo siempre, lo que le he dicho a mis hijos, escojan la profesión o la actividad que a ustedes les guste para que sea bueno lo que ustedes cojan. ¿Me entiendes? Entonces, hay diferentes carreras que han escogido y cada uno lo que le ha gustado. Yo no le he dicho, tú debes estudiar esto y tú debes estudiar aquello, debes ejercer esto. Entonces, si en algunos momentos el que más dice que no es político, pero sabe de política más que yo, es el varón, Eduardo Guarionet. Es un analista. Por eso se lo pregunto. Es un analista político. Sí. Entonces, por eso es innato en él. Claro. Él tiene sus inquietudes. Y yo le celebro todo lo que hagan mis hijos y que hagan bien. Y me siento de verdad muy orgulloso de cada uno de ellos. En pocas palabras, 30 segundos. Es difícil resumir una carrera de tantos años, de tanto éxito, en diferentes aspectos, como lo que usted ha mencionado. Pero en pocas palabras, si pudiese redondear esos 70 años, esa vida pública, esa vida política, esa vida privada como ingeniero, ¿con qué palabras la definiría? Un hombre bendecido por Dios. Ingeniero, de verdad que para mí fue un verdadero honor. Sí. Desde que lo conozco. Tú dices que quedan temas, pero no me cierres la puerta porque yo espero que hagamos otra después. Así será, eso es un compromiso. Okay. Señores, yo espero que al igual que... Y saludo a tu padre, que es un referente. Así será, así será. Igual que nosotros hemos disfrutado, hemos conocido en parte lo que ha sido la vida pública de don Eduardo Estrella y sobre todo en el ámbito de la presidencia del Senado. Y que hayan también conocido un poco más de lo que siempre ha mostrado, esa humildad, esa sencillez y sobre todo esa honestidad. Vamos a la pausa.